Hasta el día de hoy y todo lo que podemos recibir en el futuro, lo recibimos de parte de nuestro Dios y todo lo bueno es gracias a su misericordia. Dice la Escritura, mencionábamos la semana pasada, que nuestro Dios es un Dios misericordioso y compasivo. Y gracias a ello podemos, aun que nosotros podamos no ser perfectos, Él en su misericordia y en su compasión nos sigue visitando, nos sigue ministrando, nos sigue supliendo todo lo que nos hace falta. La semana pasada estuve compartiendo acerca de la vida de Job como un ejemplo de una persona que pasa por diversas pruebas y cómo puede actuar ante diversas pruebas, la fortaleza, la confianza, la seguridad que se requiere para superarlas. Y mencionamos que la única manera en la que podríamos nosotros salir adelante ante diversas pruebas es a través de la ayuda de nuestro Dios. Mencionamos lo que Santiago habló o escribió acerca de Job, diciendo que el fin del Señor en la vida de Job fue un fin donde él pudo ver la mano de Dios en su vida, pudo ver también el que Dios le devolviera al doble de todas aquellas cosas que había perdido, pero también le dio muchos años de vida y dice la Escritura que él murió ya anciano de días y viendo el favor de Dios sobre él y su familia. Así que una de las cosas que tenemos que comprender es que como creyentes tenemos que pasar por diversas pruebas, tenemos que pasar por diversos problemas. Los problemas son parte de la vida diaria. Las aflicciones son parte de la vida diaria. Venimos a la casa de Dios porque venimos a tener un encuentro con aquel que tiene la capacidad para ayudarnos a resolver nuestros problemas. Escuche bien, no venimos para que Él nos resuelva nuestro problema. Venimos a pedirle que Él nos ayude, nos dé la capacidad para enfrentar todo tipo de aflicciones y superarlos, enfrentar los problemas y salir adelante. Cuando estuvo nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, Él mencionó estas palabras a los discípulos diciéndoles: en el mundo, mientras que vivan aquí en la tierra, van a tener muchas aflicciones, van a pasar por momentos difíciles, van a pasar por problemas. Y es el pan diario de cada día. Decía el salmista en uno de sus salmos que sus lágrimas, su clamor eran su pan de día y de noche. Y muchas veces un problema puede causarnos aflicción durante todo el día, durante toda la noche, y pudiera afectar no solamente nuestra estabilidad física, sino también nuestra estabilidad emocional. Y cuando hablamos de que de día y de noche hay una aflicción o hay un problema que nos está afectando, es el momento propicio para pensar en nuestro Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que declaró cuando estuvo aquí en la tierra: venid a mí todos los que estén cargados, trabajados, cansados, y yo os haré descansar. Y mencionábamos la semana pasada que si hay algo que Job pudo dejarnos como ejemplo, fue que en los momentos en que él perdía cosas o dejaba de poseer o disfrutar cosas o familia, él se mantuvo firme confiando en su Señor. Él declaraba diciendo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra me puede levantar. ¿Cuántos creen que Dios nos puede levantar de cualquier situación difícil? Yo le aseguro que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Dios puede levantarnos y puede llevarnos a vivir una situación mucho mejor que la que hayamos padecido. Esta semana que acaba o que está terminando, precisamente el día de ayer, compartí una reflexión en mi página del Facebook y mencioné algo acerca de la resiliencia y mencioné el significado de lo que era la resiliencia, y me gustaría comentarlo en esta mañana. La resiliencia es la capacidad humana de afrontar situaciones difíciles. Se trata de tener la habilidad para resurgir de la adversidad, saber sobreponerse, adaptarse, recuperarse e incluso salir fortalecido de aquellas situaciones complejas, transformándolas en una situación de crecimiento personal. Así que decíamos que nuestra paciencia
cuando Dios nos permite pasar por pruebas o diversas pruebas, se desarrolla una paciencia. Y eso fue lo que compartimos la semana pasada, que es Dios quien nos ayuda a desarrollar la paciencia para aprender a esperar en Él. ¿Y esperar qué? El fin del Señor, que Dios fue con Job misericordioso y compasivo. ¿Cuál va a ser el fin para nosotros si aprendemos a tener paciencia como Job? Que Dios va a ser misericordioso y compasivo. Así que esta mañana, en base a lo que hemos estado compartiendo y darle seguimiento a estos temas, me gustaría que considerara el tema que voy a compartir esta mañana. He puesto por título al sermón de hoy: basta ya. Ya no puedo más. Basta ya. Yo no sé si en algún momento de tu vida has estado enfrentando momentos en los que dices: ya basta. Ya, no puedo más, se acabó. ¿Usted no ha pasado algún momento así? ¿No ha reaccionado en algún momento así en que dice: basta ya? Ya no quiero saber nada. Bueno, normalmente cuando hay diversos problemas o diversas pruebas que enfrentamos, hay una situación que nuestra naturaleza humana tiene comúnmente a reaccionar. Y cuando hablo de la resiliencia, es la persona que ha tenido la capacidad de enfrentar esas situaciones y aun cuando está cansado, sin fuerzas, desfalleciendo, tiene la capacidad de decir: voy a seguir adelante. No desde los que dicen: basta ya, ya no quiero saber nada, sino todo lo contrario. Resiliencia, ser fuerte en tiempos de crisis, es: venga lo que venga, Dios está conmigo y seguiré adelante. En otras palabras, el apóstol Pablo lo declaraba así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y venga lo que venga, sé que tengo un Dios y confío en mi Señor Jesús, que Él nunca me abandonará y que siempre me sostendrá y que siempre me ayudará, porque esa es la promesa del Señor. Dios le dijo a Josué, cuando estuvo tomando el liderazgo para enfrentar el reto de llevar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, Dios le dice a Josué que estaría con él, que nunca lo dejaría, que siempre lo ayudaría y que siempre lo sostendría con su mano derecha. Con esa confianza, Josué decidió ir a conquistar la tierra de Canaán. Cuando confiamos en Dios, podemos levantarnos de cualquier situación difícil. Job pudo decir que su confianza estaba puesta en Dios y que Dios lo levantaría. Sé que mi Redentor vive, confianza en Dios. Y del polvo de la tierra me levantará. Venga lo que venga en tu vida, yo quiero invitarte esta mañana a que pienses que tienes un Dios que te puede levantar de cualquier situación. 7 veces cae el justo, dice la Escritura, y 3 la levanta el Señor. De todas ellas el Señor lo levantará. Esta mañana Dios quiere levantarnos para continuar el viaje que Dios nos permite llevar en esta vida cristiana. Vaya conmigo, por favor. Le voy a llevar a una referencia del Nuevo Testamento, cuando un hombre de Dios, el apóstol Pablo, menciona que en su carne, en su cuerpo, en su naturaleza humana hay una debilidad, pero Dios es el que viene y le hace fuerte en medio de su debilidad. Vamos a pasar momentos difíciles en la vida de todo tipo, pero tenemos que comprender que nuestras debilidades, cuando sentimos que enfrentamos algo que escapa de nuestras manos, que no podemos resolver, es cuando podemos confiar que Dios es el que vendrá y con su mano nos ayudará, nos levantará, nos sostendrá y nos ayudará a ser fuertes en medio de la debilidad. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo número 12. 2 Corintios capítulo número 12, verso número 7, el apóstol Pablo hace referencia acerca de un aguijón en su carne. Habla de algo que está ahí en su cuerpo y que le recuerda que tiene debilidades, pero que en medio de esas debilidades hay un Dios que le fortalece. ¿Sabe que Dios permite que nuestra naturaleza humana sea débil? Permite que nuestra naturaleza humana tenga debilidades para que podamos recurrir a Él y que Él se perfeccione en nuestras debilidades, para que Él nos pueda dar la fuerza que necesitamos en medio de cualquier debilidad. El apóstol Pablo menciona lo siguiente, 2 Corintios 12:7, así:
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero, ¿de quién? De Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. Y dice la Escritura, en sobremanera. Un mensajero de Satanás que viene y me abofetea para que no me enaltezca en sobremanera, para que no me enorgullezca. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Me ha dicho, te basta con mi gracia solamente. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Diga conmigo, me basta su gracia. Es suficiente. Basta ya, bástate de mi gracia. Cuando llega tu naturaleza humana o tu carne a enfrentar momentos tan difíciles que sientes que no puedes, que eres débil, que estás cansado y que ya no tienes fuerzas, es el momento en que tu naturaleza humana en su debilidad va a decir, basta ya, no puedo más. Pablo se sentía así y dice la Escritura que le había pedido al Señor 3 veces. Le pidió al Señor que me quite esta situación, este problema, esta aflicción, esto que me está angustiando, pero el Señor no me lo ha querido quitar. Más me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Qué hermoso es entender que Dios permite que en medio de nuestras debilidades su poder se manifieste y pueda su nombre ser glorificado. Porque es la única manera en que podemos decir que fue con la ayuda de Dios como salimos adelante, como enfrentamos las situaciones y Él nos dio la victoria. No con nuestras fuerzas, porque somos débiles, sino con el poder de nuestro Dios. Dice la Escritura que no es con nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Así que una persona que cree en Dios, una persona que cree en Jesucristo, no está ajena a enfrentar situaciones difíciles. Algunos han dicho, pero yo soy cristiano, yo busco a Dios, yo voy a la iglesia, trato de agradar a Dios en todo, como lo hacía Job. Pero eso no te exime a que tengas que vivir momentos así, para que Dios en su poder se perfeccione en tu debilidad, en nuestra debilidad. Así que a los que amamos a Dios, aún los momentos difíciles tienen un propósito bueno. Todo nos ayuda para bien, todo, hermanos. Venga lo que venga, pase lo que pase, Job pudo decir, sé que mi Redentor vive y del polvo de la tierra me levantará. Pablo en ese momento estaba diciendo, yo le he dicho al Señor que me ayude, pero Él no me ha ayudado. Le he dicho, quita esto de mi vida, pero Él no me lo ha quitado. Pero cuando he pasado esos momentos en que siento que estoy solo, siento que Dios no me escucha, siento que a Dios no le intereso o no le importa lo que estoy viviendo, escucho una voz que me dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y dice la Escritura, verso número 10, por lo cual, por amor a Cristo, por amor a mi Señor, me alegro y me gozo en las debilidades. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablábamos de Santiago capítulo 1, donde decía que tengamos por sumo gozo o una gran alegría cuando pasemos por diversas pruebas? ¿Lo recuerda? Sabiendo que la prueba de nuestra fe va a producir una paciencia, es el resultado del desarrollo de la paciencia a través de la prueba. Y esa paciencia permite que la fe sea manifiesta porque confiamos en un Dios que no vemos, pero que estamos seguros que en el momento propicio va a intervenir para ayudarnos. Pablo aquí menciona que antes en esa situación que él enfrenta, donde ese aguijón en su carne le está afectando y le está incomodando, dice, pero me gozo, más bien por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero fíjese cómo Pablo hace una lista de diferentes circunstancias, diferentes pruebas. Me gozo en mi debilidad,
porque reconozco que soy débil y no tengo la capacidad, pero me gozo porque tengo la ayuda de Dios a través de Jesucristo y sé que mi ayudador, mi salvador estará conmigo. Él dice estas necesidades en forma de una lista. Me gozo primero en mis debilidades, me gozo en todo lo que enfrento. Me gozo en todo lo que yo necesito, en mis necesidades. Me gozo cuando soy perseguido, cuando están buscándome para hacerme daño. Me gozo, dice ahí el apóstol Pablo, en las angustias, cuando siento que no veo la respuesta y no sé qué es lo que va a suceder y eso me está angustiando. Me gozo porque cuando en verdad soy débil, aprendo a ser fuerte. El profeta Isaías, en el capítulo número 40, verso 28, vaya conmigo, Isaías 40, verso 28 en adelante, el profeta habla y hace referencia acerca de este tipo de debilidad que el apóstol Pablo está mencionando. Está hablando de una debilidad que tenemos que reconocer que todos tenemos. Si alguien no reconoce sus debilidades, el poder de Dios no se puede manifestar en él. No puede Dios glorificarse en él porque la persona siente que no necesita de Dios y que tiene esa capacidad solamente en su fuerza, en su mente para salir adelante y que no necesita de Dios. Pero cuando reconocemos nuestra debilidad, entonces como débiles podemos decir soy fuerte. Porque reconozco que soy débil, pero tengo a mi Señor que me fortalece en medio de mi debilidad, que se perfecciona en medio de mi debilidad. Dice el profeta en Isaías 40, verso 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? ¿Desconoces acaso que el Dios eterno es Jehová de los ejércitos? El cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hace la pregunta, ¿acaso no conoces a Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí conocemos a Dios? Y la pregunta del profeta es, ¿acaso no conoces a Dios? ¿No has sabido, no has oído quién es Dios, el Dios eterno? El que no desfallece, el que no se fatiga, el que no se cansa y su entendimiento no hay quien lo alcance. A veces no alcanzamos a entender el actuar de Dios, la forma en la que Dios trabaja a nuestro favor. Puede venir alguna situación difícil a tu vida y para ti es una situación contraria, pero al contrario, el pensamiento de Dios, el entendimiento que Dios tiene en todas las cosas que nosotros no podemos entender cuando las enfrentamos, es que Dios tiene un plan perfecto y que va más allá de nuestro pensamiento, va más allá de nuestro entendimiento. Porque nuestros pensamientos no se comparan con los pensamientos de Dios, ni nuestro entendimiento se compara con el entendimiento de Dios. Lo vimos en la experiencia de Job la semana pasada, como él cuando le cuestiona a Dios y le dice, no entiendo por qué tengo que pasar por todo esto. Dios le empieza a preguntar y entonces Job se da cuenta que es difícil entender a un Dios tan grande, tan inmenso, siendo nosotros tan pequeños. Y él puede decir, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Puedo ver la grandeza de tu poder, de tu creación. Puedo ver la grandeza de tu manifestación. Puedo creer ahora que tengo un Dios mucho más grande que mis pensamientos, mucho más grande que mis caminos. Dice este pasaje, hablando el profeta en Isaías 40, 28 en adelante. Verso número 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Así que, ¿de dónde viene la fortaleza, la resiliencia, la capacidad para salir adelante en los tiempos de adversidad? De Dios. El profeta está declarando, Él da esfuerzo al que está cansado. Y hoy te quiero decir, si tú estás cansado, has estado pasando por diversas pruebas y sientes de decir, ya basta, ya no puedo más. Hoy yo te quiero decir que Dios te trajo o está permitiendo que tú escuches este sermón porque Él te quiere dar esfuerzo. ¿Y qué es esfuerzo?
Tú tienes fuerzas, pero Dios te va a esforzar. Va a poner nuevas fuerzas en ti para que tú te esfuerces y sigas peleando la batalla, sigas luchando y comprendas que Dios está contigo. Que aunque sientas que son muchas las pruebas, hay un Dios que es perfecto y se perfecciona en medio de tu debilidad o capacidad para enfrentar esos problemas, y que al final Dios te dará la victoria. Si confías en Dios, Dios te levantará. Dice este pasaje que Él es el que da el esfuerzo al que está cansado, el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, cuando dice ya no puedo más. Dios te va a multiplicar las fuerzas, la capacidad de salir adelante, el poder demostrarle a los que te rodean, como lo hizo Job a sus amigos, que tu confianza en Dios te va a levantar. Y no solamente eso, que Dios te va a dar el doble de todo lo que pensabas que el diablo te había quitado. Pablo mencionaba de una manera espiritual que era un mensajero de Satanás el que le había puesto ese aguijón en la carne y que lo estaba abofeteando. Déjeme decirte algo. El hecho de decir que él sentía que lo abofeteaba eran golpes directos a la cara. Y el enemigo, si algo hace, es querer golpearte donde más te duele. Y lo primero que hace es golpearte la cara. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dice la Escritura que a través de la influencia de Satanás, influyendo en los diferentes líderes religiosos y otro tipo de personas que estaban en contra de la enseñanza de nuestro Señor Jesús, Jesús tuvo que ser aprendido, dice la Escritura, porque hubo falsos testigos que en ese momento hablaron en contra de Jesús y provocaron que él fuera aprendido y fuera de alguna manera pasado a un lugar donde tenía que ser golpeado. Dice la Escritura que a Jesús literalmente le dieron de puñetazos en el rostro. Yo no sé si alguna vez te han dado un golpe en tu rostro. A mí sí, varias veces. Y cuando era joven, adolescente y aún adulto, me ha tocado personas que me han golpeado el rostro. Y ha tenido uno que tener la paciencia para aguantar y no reaccionar de la misma manera. A Jesús lo golpearon, le dieron de puñetazos en el rostro y dice la Escritura que él aguantó. Dice la Escritura que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Él pudo reaccionar igual, pero no lo hizo. Él supo esperar en Dios. Él sabía que todo lo que estaba padeciendo tenía un propósito para bien. Y ese propósito para bien, hasta el día de hoy, nosotros podemos disfrutarlo. Que gracias a los sufrimientos que él padeció y que él pudo superar, nos da la confianza y la seguridad a través de la fe en Jesucristo, que no hay situación que no podamos salir adelante, porque él padeció y Dios lo levantó y lo sacó adelante. De la misma manera, Dios promete levantarnos y sacarnos adelante. Pero sigue diciendo Isaías 40, verso número 30. Los muchachos se fatigan. Los jóvenes es muy normal que se fatiguen y se cansen. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto lo hemos oído muchas veces. Es un texto muy usado por los jóvenes. Y dice el profeta, después de mencionar que Dios es el que da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna fuerza, dice, añadiendo en el caso de los muchachos, que los muchachos se fatigan y se cansan. Yo le voy a preguntar algo. ¿A quién no le fatiga y le cansa llena de pruebas? ¿A quién no le fatiga y le cansa el pasar por momentos que escapan de nuestra capacidad humana? Yo creo que en algún momento todos nos hemos sentido cansados. El Señor mismo, Jesús mismo, llegó un momento en el que se sentía cansado. ¿Y qué tenemos que hacer cuando nos sentimos cansados?
Dígale al que está a su lado, descansa pero no te duermas. Eso es lo que tenemos que hacer, descansar. Y en realidad, cuando nos acercamos al Señor, Él nos va a dar el descanso cuando nos ve cansados. Pero tenemos que acercarnos a Él. Venid a mí, todos los que estén trabajados, cargados y cansados. A veces uno se cansa, hermanos. Y cuando uno se cansa, dice uno, ya, basta. Pero es cuando tenemos que descansar en el Señor. Los jóvenes, dice la Escritura, flaquean y caen. Pero los que esperamos en Dios, tendremos nuevas fuerzas, levantaremos alas como las águilas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Mire, yo le doy gracias al Señor porque hasta el día de hoy puedo sentirme joven. Gracias, hermano Enrique. Fue el único que dijo gloria a Dios. Todos los demás ya, pues sí, se siente joven, pero está viejo. Pero déjeme decirle algo. Aunque han pasado los años, dice la Escritura que nunca Dios ha permitido que un justo mendigue pan. Y mucho menos que un justo sea desamparado. Dios no nos desampara. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y este pasaje del profeta, cuando menciona caminarán y no se cansarán, Dios me ha permitido ya estar aquí en esta iglesia por muchos años, ya casi 30, más de 30 años, sirviendo de manera continua. Y esos 30 años, hermanos, se dicen fácil, pero han sido 30 años de perseverancia, con muchas pruebas, con muchas situaciones difíciles. El tener que enfrentar de todo tipo de problemas, pero seguir adelante. Seguir adelante. Esa es la base de una persona débil, pero que es fortalecida por Dios. Yo no podría haber permanecido tantos años y soportar tantas pruebas si no estuviera Dios conmigo y Dios no me diera la fuerza para salir adelante. Hasta el día de hoy yo puedo decir, sé que mi Redentor vive y de cualquier situación Dios me va a levantar. ¿Cuántos pueden decir lo mismo esta mañana? Déjeme decirle algo. La semana pasada presenté el ejemplo de Job como una persona que fue paciente para esperar en Dios. La paciencia de Job, dice la Escritura. Pero hoy quiero hablarte de una persona que aprendió a ser fuerte, a fortalecerse en su debilidad, a salir adelante cuando sentía que ya no podía más y que en algún momento, igual que Job, Job maldijo el día en que nació, él deseaba morirse. De igual manera, este hombre un día deseó morirse. Vaya conmigo a la Escritura, a Primera de Reyes, capítulo 19. Verso número 1. Primera de Reyes, capítulo 19. En el contexto usted va a encontrar en el capítulo 17 y capítulo 18, sobre todo en el 17, cuando Elías predice una sequía. Y aunque en esa sequía hubo mucha escasez de agua, como en estos tiempos estamos viviendo aquí en el estado de Nuevo León, que se están secando las presas, que se está acabando el agua, y que ahorita hay una aflicción, hay una preocupación de que vamos a enfrentar una prueba fuerte, de que no vamos a tener agua. Algunos dicen que tenemos 10 días, 15 días para todavía tener agua en nuestros domicilios. Después, si no llueve, vamos a estar en crisis de agua, por falta de agua. Y usted sabe que el agua es vida. Los expertos dicen, si no llueve, vamos a pasar por una sequía. Estamos pasando por una sequía como no se había pasado en muchos años. En el tiempo de Elías, Dios le dice que prediga o que haga la predicción de que va a haber una sequía, que no va a llover durante 3 años. Y él da la declaratoria de que no va a llover, y a lo mejor muchos se reían y se burlaban, y dejó de llover y vino una sequía tan fuerte que los ríos se secaron. Estaba literalmente el agua en una escasez
en que la gente buscaba un vaso de agua, era como el oro más preciado, el tener un poco de agua. Dios mantuvo a Elías en esa sequía, proveyéndole alimento y proveyéndole agua. Aunque estaba el tiempo de crisis, Elías jamás dejó de ser sostenido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pase lo que pase en tu vida, cualquier tipo de crisis, Dios jamás dejará de darte el que tengas lo necesario para sobrevivir o para vivir. Dice la Escritura que hubo un tiempo que tuvo ya hambre, que se secó el río donde él estaba tomando agua y los cuervos ya no le trajeron comida y tuvo hambre y andaba desesperado porque tenía sed y tenía hambre. Y Dios le dijo: ve a Sarepta y ahí hay una viuda de Sidón que allí te va a dar de comer y de beber. Y cuando él llega con esa viuda, la viuda estaba con su hijo apenas con un puñado de harina para hacer un poquito, hay una torta, un panecito y un poco de agua para beber, y después de comer esa torta que se iban a preparar, dejarse morir. Así dice la Biblia. La viuda y su hijo se iban a dejar morir después de su última comida. Ya no podemos más, se acabó todo, solamente dejémonos morir. Hoy yo te quiero decir algo: nunca pienses en dejarte morir. Nunca. Aunque sientas que todo se acaba, aunque pienses que todo se seca, siempre piensa que hay un Dios que ha prometido sustentarte, proveerte cuando no tengas nada. Dijo el apóstol Pablo que cuando él sentía que no tenía fuerzas, el poder de Dios se perfeccionaba en su debilidad. Decía el profeta que Dios era el que daba fuerzas al que no las tiene. Hoy yo te quiero decir, Elías se sentía cansado y sediento y no tenía fuerzas. La viuda y su hijo tenían cansancio y no tenían fuerzas y había escasez. Pero el profeta, cuando la ve y le dice: Dios me mandó y me dijo que te dijera que me prepares una torta primero a mí y después te preparas una para ti y para tu hijo, y que la harina no va a escasear. No veía nada la mujer más que un poquito de harina, suficiente para una torta. Pero primero a la torta de parte de Dios para el profeta Elías, y después para ti y para tu hijo. Ella escuchó la voz de Dios en medio de la crisis e hizo como el profeta le dijo, y hizo una torta que comió Elías y bebió agua. La mujer le trajo agua, ese oro preciado en ese momento, y él pudo beber de esa agua. Y para la mujer hubo abundancia de harina para seguir preparando cuanta torta quisiera y bebiera de esa agua. Y dice la Escritura que ella pudo seguir viviendo junto con su hijo porque Dios le proveyó. Y Elías vio la mano de Dios en él, pero también en la vida de esa viuda. Él había predicho una sequía. Después de 3 años, Dios le dice: ve con Acab y declara la palabra que la sequía se acaba y viene una gran lluvia. Después de 3 años no ha llovido. Se ha hecho todo y no hemos visto una gota de agua. Pero Dios ha dicho, de parte del profeta Elías, con convicción, que lloverá y lloverá en abundancia. Y él va con su criado y se asoman al horizonte allá a lo lejos, y le dice Elías a su siervo: ¿qué es lo que ves por allá? Pues veo una pequeña nube como la palma de mi mano, es una pequeña nube. Pues viene una gran lluvia con esa nubecita. Como que el pronóstico del tiempo está muy errado. Como que tú no eres Abimael Salas para decir que viene una gran lluvia. Yo no te puedo creer a ti, Elías, profeta de Dios. Le voy a creer al pronóstico, o al que da el pronóstico del tiempo, a los expertos. Esa es la confianza en las personas o en los seres humanos, y no la confianza en Dios. Y más tardó en preguntar cuando se deja venir la lluvia, y entonces el tiempo de la sequía se terminó. Los tiempos de sequía para tu vida están por terminarse.
Y no porque venga una profecía que viene una gran lluvia, sino porque la palabra de Dios te dice hoy que este día, en especial este día, cuando tú sientes que todo se está acabando, basta ya no tengo fuerzas, Dios viene para darte un esfuerzo en medio de tu debilidad, en medio de tu cansancio, viene a darte un descanso. Y sobre todo, en medio de la situación en que sientes que ya no puedes más, Él viene para decirte, levántate, porque aún hay mucho por hacer. Levántate, porque lo que viene es todavía mucho mayor que lo que has vivido hasta el día de hoy. Dice la Escritura, capítulo 19 de Primera de Reyes, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Usted sabe la historia en el capítulo número 18, en el contexto de este capítulo, habla de cómo Elías tiene que enfrentar a los profetas de Baal y cómo Acab juntó a todos los profetas y juntó también a los profetas de Dios. Y tanto Elías como los profetas de Baal estaban clamando al Dios en el cual ellos ponían su confianza. Y usted sabe toda la historia, cómo el Dios de los profetas de Baal nunca le respondió a ellos. Pero cuando Elías preparó el altar y preparó el sacrificio, escuche bien, preparó el altar y preparó el sacrificio en la confianza de que Dios iba a manifestar. Altar, sacrificio, manifestación de Dios. Y cayó, consumió el sacrificio y el agua que estaba ahí también, dice la Escritura. Y entonces todos temieron y creyeron al Dios de Elías. Y entonces Elías se llevó a todos los profetas junto con los israelitas a un río. Y ahí Elías degolló, les cortó la cabeza a todos los profetas de Baal. Era un momento difícil porque Elías tenía que enfrentar a 450 profetas y él era el solo. ¿Cuántas veces te has sentido solo ante tantos problemas delante de ti? Cuando Dios se manifiesta en la vida de una persona que es débil, pero se esfuerza en la fortaleza que Dios le da, normalmente Dios le da la capacidad de cortarle la cabeza a cuanto problema enfrente en su vida. ¿Se acuerdan de David? Enfrentó al gigante. ¿Y qué fue lo que le dijo David al gigante? Mi Dios me entregará tu vida en mis manos y te cortaré la cabeza. ¿Se la cortó o no se la cortó? Se la cortó. Estos profetas que declaraban que su Dios era el verdadero, Elías les cortó la cabeza. Se acabaron los profetas de Baal. Y entonces Acab le dice a Jezabel lo que Elías acababa de hacer, de cómo él degolló a todos los profetas de Baal. Y Jezabel era una profetisa que era muy aferrada a su fe, a su Dios. Y entonces se enojó tanto, vaya conmigo, verso número 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas, en 24 horas máximo, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Cuando él escucha a una mujer que está enojada, a Jezabel, el Elías que había logrado a través de la declaración profética que dejara de llover y que después volviera a llover, el que declaró que descendiera fuego del cielo y pudo vencer a los profetas, ese valiente Elías ahora, cuando escucha que una mujer está enojada contra él, dice la Escritura, no lo digo yo, él se fue para salvar su vida y se fue a Beerseba. A veces sentimos, hermanos, que el enemigo es tan grande y tan poderoso que lo normal es no enfrentar al enemigo, sino huir. La Biblia dice, y es muy clara, que cuando el diablo viene a enfrentarte, resistamos, enfréntalo, resiste al diablo
y Él huirá de vosotros. En otras palabras, resiste todo aguijón, resiste toda prueba, resiste todo problema que el enemigo venga para bofetearte, y huirá de tu vida. Elías no resiste enfrentar a esta mujer y decide irse, huir. Dice el verso número 4 que Elías entró en una depresión. Le ganó la amenaza de que en 24 horas esta mujer con convicción dijo que le iba a hacer lo mismo que él le hizo a los profetas de Baal. Yo imagino que Elías se veía sin cabeza. Yo le pregunto a usted, ¿alguna vez se ha sentido sin cabeza? Lo ha declarado a veces. No sé dónde tengo mi cabeza. No doy con bola, así dicen, palabras coloquiales. Es que ya no sé ni lo que hago. Elías se veía sin cabeza, porque esta mujer así se lo dijo, o le hizo hacer ver a través de un mensajero. Y cayó en una depresión, y él solo fue y se aisló. Solito fue y se metió al desierto. Verso número 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, el título del sermón: ¡basta ya! ¡Ya no puedo más! Deseando morirse, se aisló en el desierto, y sentado debajo de un enebro, deseó morirse y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Ya él mismo se veía como un hombre pecador, como un hombre indigno, y diciendo: ¿para qué tengo vida? Quítame la vida. Cuando enfrentamos momentos así, también viene el pensamiento en la debilidad de desear morir a seguir viviendo, enfrentando los problemas que estamos viviendo. Resiliencia, el poder afrontar las adversidades y sobreponerse sobre ellas. Y cuando Dios te hace resiliente, es cuando Él viene con sus fuerzas para fortalecerte, darte fuerzas cuando sientes que ya no puedes más. Basta ya, dijo Elías. Verso 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y pudo descansar. Hermanos, a veces tenemos que tomar la actitud correcta y no la actitud incorrecta. Cuando uno cae en depresión y nomás está pensando en el problema, no come y no duerme. Y cuando hablamos de no dormir es no descansas. Y ya lo mencioné en otra ocasión. Tenemos que aprender a acostarnos en paz y a dormir en paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en Dios. Tenemos problemas, sí, pero estamos confiando en Dios. Y hay que aprender a dormir, a descansar. Miren, Dios bendiga a las personas que Dios les permite dormir las 8 horas. Disfrute. Hay personas que solamente dormimos entre 4 y 5 horas. Pero cuando usted puede descansar 8 horas, usted está aprendiendo a descansar y está aprendiendo a fortalecer su cuerpo. Si usted no duerme lo suficiente y no descansa, los médicos, los estudiosos dicen claramente que si usted no descansa como es correcto, entonces usted no va a estar en sus 5 sentidos, no va a rendir al 100, siempre estará somnoliento, cansado, fatigado, malhumorado o malhumorada, porque no descansó. Y todo el problema es que no descansó. ¿Y qué hizo Dios con Elías? Cuando él desea morirse, quítame la vida, le dijo al Señor. Dios lo dejó que se durmiera. Hermanos, aprender a dormir es aprender a descansar. Jesús mismo, ¿recuerdan el mensaje de semanas atrás que mencioné acerca de la barca? ¿Y qué hacía Jesús en la barca cuando estaba la tormenta? Todo lo que daba, dormido, descansando. Dile al que está a tu lado:
hermano, tienes que aprender a descansar y a dormir. No en la iglesia, en la casa. Sí, porque a veces tomamos la actitud de que en la casa no puedo dormir y vengo a la iglesia y me estoy durmiendo en la iglesia. Y todavía declaran el pasaje, es que en paz me acostaré. Sí, pero en la casa. Aquí en la iglesia hay que estar atentos, despiertos. Y si usted no ha podido dormir y Dios le da el descanso en la iglesia, está bien por una ocasión. Dios bendiga su vida, que aquí en la iglesia sí puede dormir, porque a veces en la casa no los dejan dormir. Pero Elías, en este caso, dice que durmió, descansó, y mientras que él descansaba, Dios estaba trabajando para suplir su necesidad. Cuando tú aprendes a descansar en el Señor, Dios está trabajando en suplir tu necesidad. Él estaba dormido, descansando, porque si no duerme, nada más está pensando, se sigue afligiendo y se sigue literalmente deprimiendo. Y cuando él despierta, verso número 5, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Qué hermoso saber que después de un tiempo de descanso, escuchamos la voz del Señor que nos dice: es tiempo de levantarse y es tiempo de comer. Él no había pasado por un tiempo de alimento, estaba en el desierto, y Dios le dice: levántate y come, y el ángel ya le había preparado ahí una torta y un poco de agua. Necesidades físicas suplidas por Dios. Fortaleza física, tenemos que estar fuertes físicamente para también aprender a estar fuertes espiritualmente. Si usted quiere ser una mujer, un hombre fuerte espiritual, también tiene que aprender a mantener fuerte su cuerpo. Porque lo espiritual se manifiesta en un cuerpo que, aunque está débil, nosotros tenemos que cuidar que se mantenga con la fortaleza necesaria para que el poder de Dios se perfeccione en nuestras debilidades. Y entonces dice la Escritura que cuando él despierta, verso número 6, ve en la cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Comió, bebió, después de que Dios le suplió, ¿y qué más hizo? Volvió a descansar. Hermanos, cuando Dios te da una palabra que es agua de vida, que es el pan de vida, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y del agua de la vida que el Señor nos ofrece, que es la palabra del Señor. Cuando tú comes de este pan, como la semana pasada que comiste el pan acerca del ejemplo de Job, de la vida de Job, de esa paciencia, de esa agua que bebiste la semana pasada, entonces puedes descansar en el Señor. Comió y bebió y volvió a dormir, porque ya estaba descansando y confiando en que Dios iba a obrar algo. Vuelve a despertar Job, dice, por segunda ocasión. Lo tocó el ángel, verso 7, y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Ya descansaste? Muy bien, levántate, porque ahora es el tiempo de seguir caminando. Estuviste caminando en el desierto con hambre y con sed, y ya Dios te permitió que descansaras, te dio alimento, te dio agua, ahora y te dio descanso. Tiempo de seguir acostados. Ya no es tiempo de seguir dormidos, es tiempo de levantarse y es tiempo de actuar. Dice la Escritura que entonces se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. 40 días esa comida le dio la fuerza para llegar hasta el monte de Dios. Un lugar donde la manifestación de Dios era conocida de una manera poderosa. Hermanos, a veces Dios permite que pasemos momentos difíciles, pero también Dios nos va a llevar a tener un tiempo de descanso, de reposo, y nos va a alimentar del alimento físico, pero también del alimento espiritual, para, fortalecidos con esa fuerza, nos levantemos y sigamos adelante. Levántate, y con la comida que él comió, con lo que él bebió, fortalecido con esa comida, siguió su camino. Largo camino nos queda. ¿Cuántos creen que hay mucho por hacer todavía en esta familia Iglesia Príncipe de Paz? Hay mucho por hacer. Vamos a hacer muchas cosas, las vamos a lograr en el nombre de Jesús, y Dios se va a glorificar en todo, y vienen tiempos mejores para la iglesia.
todo lo que Dios tiene preparado para la iglesia, cuando viene un proceso de prueba, un tiempo difícil, es porque vienen los tiempos más gloriosos. Cuando Dios nos mete al desierto, es porque nos espera la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y yo estoy convencido que Dios tiene una promesa especial para nuestro tiempo, y este tiempo es el tiempo de Dios. Pero sigue diciendo ahí que después de que Él caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, verso número 9. Y allí se metió en una cueva, en el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. ¿Se acuerdan de Moisés cuando se metió en la hendidura de la peña, ahí en una cuevita, para ver cómo Dios se manifestaba delante de él? Llegó al monte de Dios y él dice que se metió a una cueva. Y cuando él está en esa cueva, dice que pasó toda la noche. Y vino a él palabra de Jehová en esa cueva. Y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Viniste al monte de Dios? Te traje al monte de Dios fortalecido, no para que estés aquí dentro de la cueva. Aquí vienes a tener un encuentro con Dios para salir de la cueva y cumplir el propósito de Dios. Elías estaba cómodo en esa cueva. Llegó y se refugió en la cueva. Pero Dios le dijo: no es tiempo de estar en la cueva, es tiempo de salir de la cueva. ¿Se acuerdan de David cuando el rey Saúl lo andaba persiguiendo? ¿Dónde se escondió? En una cueva. ¿Y qué representa la cueva? El no salir a cumplir el propósito, el llamado de Dios en nuestra vida. Y muchas veces nos metemos a nuestra cueva, escogemos la cueva y nos metemos en la cueva y sentimos que ahí en el monte de Dios, en la cueva, estamos bien. Cuando Dios le dice a Elías: ¿qué estás haciendo aquí? Estás en el monte de Dios, pero no es para que estés en la cueva. Tienes que salir de la cueva. Vaya conmigo, dice la Escritura. Él respondió: es que he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto. O sea, ya no quiero salir de la cueva porque los demás no están haciendo lo correcto, porque aquellos no están cumpliendo con su llamado, porque aquellos no están cumpliendo con su propósito. Yo seguiré en mi cueva y nadie ni nada me sacará de la cueva. Y Dios le dice: ¿qué estás haciendo, Elías? Y todavía él dice: han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mentira. Elías no era el único profeta que quedaba. Él lo declara porque se siente solo, siente que es el único que está pasando por esa situación. Pero había todavía muchos profetas que Dios había guardado, y que en el caso de Elías, por lo que él estaba enfrentando, se sentía solo. A veces cuando pasamos momentos así nos sentimos solos. Sentimos que aunque tenemos muchas personas a nuestro alrededor, estamos solos en nuestro ministerio, estamos solos en nuestro llamado, o estamos solos en las situaciones que estamos enfrentando. Nunca estás solo. Eso es mentira del diablo. Dios nos prometió, y el mismo Señor Jesús nos prometió, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios le prometió a Moisés y a Josué y les dijo: estaré contigo. A donde quiera que tú vayas, estaré contigo. Y si Dios está contigo, no tienes por qué sentirte solo, no tienes por qué sentirte sola. Dios está contigo. Voy a concluir. Él dice: solo yo he quedado. Pero Dios le respondió, verso 11: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Sal de la cueva y ponte delante de Dios. Es tiempo de ir a la misma presencia de Dios. Es tiempo de buscar la presencia de Dios y escuchar la manifestación de Dios hablar a nuestra vida. Dice la Escritura que entonces Elías, cuando sale de la cueva, antes de salir, dice que escucha que Jehová pasaba por ahí. Verso número 11. Y Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Él estaba ahí, y cuando siente que viene un estruendo fuerte, un viento recio, pero Dios no estaba en el viento fuerte. Le enseña a Elías en dónde no está,
Porque tal vez él estaba buscando a Dios en una manifestación así poderosa. Quiero sentir el estruendo ahí del viento fuerte. Y si no siento la presencia de Dios así, Dios no está conmigo. Cuidado cuando alguien te dice, si tú no sientes de esta manera a Dios, Dios no está contigo. Dios no tiene nada que ver con sentimientos. Dios tiene que ver con convicción, fe. Y cuando tú tienes la convicción, Dios va a estar contigo. Hay manifestaciones de Dios. Y puede estar en el viento, puede estar en el fuego, como en el Pentecostés. Vino un viento recio que llenó toda la casa. Vino como lenguas de fuego que estaban sobre cada uno de ellos. Y el Espíritu Santo los llenó. Ahí estaba la presencia de Dios. Dios lo puede hacer de esa manera. Pero muchas veces queremos buscar a Dios en manifestaciones así y no lo buscamos por convicción. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Estaba cimbrándose todo el lugar, toda la montaña, pero Dios no estaba en medio de esa manifestación de terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y quería sentir el fuego y lo sentía ahí, pero no estaba Dios ahí. Qué tremendo que él ve tres manifestaciones que normalmente él sabía que Dios se manifestaba, porque cuando él le dijo, Señor, manda fuego del cielo para que los consuma, sabía que Dios estaba en el fuego. Pero Dios no estaba allí en ese momento. A veces Dios no se va a manifestar en tu vida, ni en el viento recio, ni en el terremoto o en el momento donde tu vida es tambaleada, y tampoco en el fuego. Hay que aprender a estar en el altar del Señor, salir de la cueva y escuchar la voz del Señor. Termino diciendo, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió con su manto su rostro y salió y se opuso a la puerta de la cueva. Cuando Elías oyó el silbo apacible y delicado, escuchó la voz de Dios que le volvió a decir, ¿qué haces aquí, Elías? Por segunda ocasión. ¿Qué haces aquí? Salió de la cueva. Adentro de la cueva le dijo, ¿qué haces aquí? Salió de la cueva, ya no estaba en la cueva. Ya estaba dispuesto a escuchar la voz del Señor. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí? Como recordándole, tú sabes dónde debes de estar y qué es lo que debes de hacer. ¿Quieres escuchar la voz de Dios que te diga qué es lo que tienes que hacer? ¿Quieres escuchar que Dios te vuelva a recordar para qué Dios te levantó? Y Dios le recuerda y le dice, vaya conmigo. Él le respondió igual que en la ocasión anterior, diciendo que solamente él quedaba como profeta. Verso número 15. Y le dijo Dios, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Le está diciendo, pues vas a volver a... Tú te metiste al desierto, ahora regrésate, porque tú te metiste al desierto para huir de Jezabel. Ahora regrésate por el desierto y vas a ir a ungir. Ese es tu llamado, ese es tu propósito como profeta, ungir. Haz lo que tienes que hacer. Y dice la Escritura que le dijo a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás también por rey sobre Israel. Ungir. Y a Eliseo, hijo de Safat, ungir. Ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Escucha verso 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Elías, no estás solo. Todavía hay muchos que no han doblado sus rodillas ante otros dioses y que siguen creyendo que yo soy su Dios. Elías,
Cumple tu propósito. No digas basta ya, ya no puedo más. Levántate, fortalécete en mi poder y en mi fuerza. Largo camino te resta. Tu ministerio no ha terminado aquí. Tu llamado no termina aquí. A veces nos detenemos, pero tenemos que detenernos a descansar en el Señor, a escuchar la voz del Señor para cumplir el propósito de Dios. Ponte de pie esta mañana. Yo quiero invitarte a que esta mañana tú te puedas fortalecer en el Señor. No permitas que ninguna circunstancia impida el que tú puedas cumplir con lo que Dios te llamó a hacer. Dios es más grande que tu prueba. Dios es más grande que tu desierto. Dios es más grande que tu aflicción. Y sea cual sea tu situación que estés enfrentando o las situaciones que estés enfrentando, recuerda que Dios te está diciendo: levántate, levántate, porque largo camino te resta. Aún no he terminado contigo, Elías. Aún no he terminado contigo, príncipe de paz. Aún no he terminado contigo como sierva, como siervo de Dios. Y mientras escuchamos esta alabanza que nos va a llevar a entender que Dios puede levantar de cualquier circunstancia nuestra vida, nuestro llamado, nuestro ministerio, nuestra familia, cualquier circunstancia que sientas que el enemigo te está bofeteando, Dios puede hacer que a pesar de los golpes de la vida, tú te levantes y puedas recordarle a aquel que te abofeteó alguna vez que su lugar está bajo tus pies, que está derrotado y que en la cruz del Calvario Jesús lo venció y que ahora tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. No hay nada imposible para Dios. No busques a Dios por manifestaciones, porque las manifestaciones te pueden imitar. Busca a Dios por convicción y por amor. Dijo el apóstol Pablo: por amor a mi Señor Jesús me gozo en mis debilidades, porque el poder de Dios se perfecciona y se glorifica en ellas. Padre, yo te doy gracias, Señor, esta mañana, porque sé, Señor, que todos en algún momento de nuestra vida